En primera medida respecto al COVID-19, considero que el sector más afectado por la pandemia fue el turismo. Esto debido al confinamiento, al cierre que hubieron en los aeropuertos, las restricciones de vehículos públicos. ¿Quiénes perdieron el empleo? ¿Qué hicieron estas personas? Pues en mi parecer tuvieron que reinventarse con los recursos con los que contaban, ya sea brindando productos de forma online o buscando trabajos totalmente virtuales. Si yo fuera presidente de Colombia, no realizaría cierres totales porque considero que esto afecta de forma impactante a la economía y a las personas. Necesitamos salir, un espacio de esparcimiento. Más bien implementaría de una vez solamente la alternancia y políticas en cada sector del comercio y apoyaría también a esos pequeños negocios para mejorar la virtualidad de mis capacidades. Entonces está la planeación y el diseño, la organización y el control. Considero que soy una persona que le gusta planear muy bien las cosas y asimismo tener buenas estrategias para contrarrestarlas y tengo un buen control en el tiempo. Digamos que me adapto muy fácilmente a los cambios gracias a esa planeación flexible que he tenido que implementar en el transcurso de mi vida. La pandemia en sí me afectó en el aspecto que no podía salir, socializar y compartir con los familiares que estaban lejos. Este espacio de pandemia nos permitió integrarnos mucho, conocernos, divertirnos, aprendimos un poco de todos y generó como un lazo más familiar. ¿Qué pasaría si volviera la pandemia en noviembre? Pues primero tomaría medidas respecto a los alimentos, establecería como un stock que tendría guardado de alimentos no perecederos y productos de aseo, que en caso que lleguen a cerrar todo, pues no tenga que estar corriendo por este tipo de productos. Y tengo un negocio comercial aquí en Fusa, entonces lo que haría de pronto sería entregar el local y tener las cosas en mi casa y vender todo de forma totalmente virtual. Vale, buenas tardes. Con referencia a las preguntas enfocadas en la pandemia, tenemos que ¿Quiénes perdieron más empleos? las personas que perdieron más empleos eran las pertenecientes a las empresas de turismo. En general, el sector turístico fue afectado debido a que no se podía realizar ningún viaje y todos estaban en confinamiento. ¿Qué sucedió con aquellos que no perdieron empleos? Las personas que no perdieron el empleo tuvieron que adecuarse a la pandemia, es decir, que tuvieron que reinventarse en cierta parte y se manejaron teletrabajos. Si fuera el presidente de Colombia, qué decisión tomaría si llegara una etapa de pandemia por 3 años más? Si llegara una etapa por 3 años más de pandemia, la decisión que tomaría sería realizar un confinamiento preventivo, sin embargo cerrando diferentes zonas estratégicas donde haya una mayor afluencia. Sin embargo, se debería seguir con el trabajo en general por medio de teletrabajo y alguna alternancia en las empresas con manufactura. ¿Cuáles son las mejores capacidades que tiene? Las mejores capacidades que considero tener están en el liderazgo, el enfoque de equipos en el objetivo y la resiliencia. ¿Puede cambiar el enfoque de sus actividades? Considero que tengo la versatilidad para cambiar el enfoque de las actividades por medio de la adecuación y llegar al objetivo que se proponga. ¿Cómo le afectó la pandemia? La pandemia me afectó en ciertos objetivos que tenía en empresa, por ejemplo, consideraba montar una empresa de comidas rápidas, crear una empresa de comidas rápidas en el sector de Granada. ¿Qué aprendió en pandemia? En pandemia aprendí un poco a conocerme más sobre mí mismo y tener una introspección. ¿Qué vivencias positivas tuvo con su familia en pandemia? Las vivencias positivas que tuve fue un conocimiento más amplio de mis seres queridos, conocí sobre sus miedos, lo que realmente les apasiona y aprendí a convivir mejor. Como última tenemos, si supiera que el 1 de noviembre del 2022 entramos nuevamente en pandemia, es decir, un encierro total, ¿qué negocio iniciaría? Vale, teniendo en cuenta mi entorno, de donde yo vivo en Granada, Cundinamarca, me gustaría iniciar una distribuidora de alimentos donde cada persona pudiera
tener sus propios cultivos y se pudieran compartir esos alimentos en el municipio. Me gustaría tener esa distribuidora, crear una propia marca para que todos pues pudieran sobrevivir y ayudarse entre sí. Mi nombre es Daniel Santana y les voy a contestar estas preguntas. ¿Quiénes fueron los que perdieron más empleos durante el COVID? Considero que fueron las personas de trabajos informales y las que tenían microempresas, puesto que estas personas vivían del día a día y de lo que les producían sus negocios, entonces fueron las más afectadas. La otra pregunta hacía referencia a qué sucedió con estas personas. Bueno, algunas se tuvieron que adaptar a la situación y adquirieron pues un servicio a domicilio para que los productos pudieran llegar a quienes los necesitaban y esas cosas. Aquellos que no se vieron en la necesidad de solventarse con lo que el Estado les brindaba subsidios o beneficios. Para la tercera pregunta, creo que si yo fuera presidente, establecería un impuesto que permitiera a aquellas personas que no tienen los recursos ser ayudadas de algún modo por aquellas que sí los tienen, o sea, aquellos que tienen pues dinero y ese tipo de cosas. Considero que mis mejores capacidades son la redacción. Soy muy bueno expresando mis ideas y pensamientos a través de las letras. También considero que la persuasión logro obtener lo que deseo de las otras personas de algún modo. ¿Qué otra cosa? También considero que puede ser la adaptación a los cambios. Siempre he sido muy bueno moviéndome en cualquier entorno, así que creo que esas son mis capacidades. Respecto a la quinta pregunta, considero que las actividades que uno realice deben tener un enfoque claro. Si uno quiere cambiar pues también debe revisar que las actividades sean acordes a lo que uno pretende lograr. Entonces, sí, se puede cambiar el enfoque de las actividades que realizamos, pero también se debe evaluar que sean las oportunas para lo que requerimos. Bueno, considero que la pandemia únicamente afectó mi salud mental, puesto que económicamente cubrían todas mis necesidades mis padres, entonces no. Y lo que me refiero con mi salud mental es a no poder compartir con las personas a las que amo, además de mis padres. En la pandemia aprendí que uno no puede dar por hecho que va a tener a las personas que uno ama siempre a su lado, entonces debe demostrarle cada día que cuánto las aprecia, cuánto las quiere. Y ya. Con las personas que conviví durante la pandemia fueron mis padres, entonces con ellos también hice varias cosas. Jugábamos, comíamos, nos trasnochábamos viendo películas, entonces... Hola, yo soy Santiago. Les voy a contar pues las respuestas que yo desarrollé. La primera pregunta es, ¿quiénes perdieron más empleos pues durante la pandemia del COVID-19? Yo personalmente diría que las personas en general, tanto del turismo como del transporte público, transporte escolar y transporte urbano, fueron los que sufrieron más porque pues ya que no podía haber gente en las calles, pues todo ese tipo de empleo se vio extremadamente afectado, pues porque es la profesión prácticamente a lo que se dedica mi papá. Entonces pues ellos fue un acabose porque no podían hacer absolutamente nada. ¿Qué sucedió con aquellos que no perdieron el empleo? Es un ejemplo mío porque pues yo trabajé durante prácticamente toda la pandemia como profesor virtualmente, entonces pues fue un proceso de aprendizaje y de igual manera fue algo difícil de implementar porque pues para que los niños captaran la atención y todo eso, entonces pues fue muy bueno porque esas personas que mantuvieron su empleo fueron los que ayudaron a mantener a sus familias en pie. La tercera pregunta es si fueras el presidente de Colombia, ¿qué decisiones tomarías si llegara otra etapa de pandemia por 3 años? Sinceramente, pues bien, yéndome a los ideales políticos y esto, yo siento que el presidente que estuvo, Duque, hizo algunas cosas y estrategias muy buenas durante la pandemia que pues fueron brindar subsidios a la gente que lo necesitaba realmente y que pues siento que sí fue muy necesario. Intentar, la otra acción que tomaría sería intentar maximizar el trabajo en casa de las personas para disminuir los efectos adversos de pues cualquier otro tipo de pandemia. Y la otra estrategia yo diría que pues tratar de incentivar a las personas a que encuentren o intenten encontrar vacantes no pues virtuales o que sea un trabajo alterno entre trabajo en casa y trabajo virtual, trabajo en casa y trabajo presencial.
La cuarta es cuáles son las mejores capacidades que tienes. Pues realmente creo que soy una persona que se adapta bien a los problemas, a los cambios. Entonces siento que esa sería una de mis mayores virtudes y pues sería una de mis mejores capacidades, adaptarme a las cosas nuevas pues sobre la marcha. ¿Puedo cambiar el enfoque de mis actividades? Pues realmente yo creería que sí. Realmente, pues cambiar el enfoque de las actividades se puede hacer sin mayor problema. Lo importante es tener claro hacia dónde están yendo enfocadas las actividades para que pues todo se desenvuelva de una mejor manera. ¿Cómo me afectó la pandemia? Pues realmente fue muy complicado porque yo vivo con mis padres, entonces mis padres estaban completamente quietos porque no podían trabajar. Realmente yo era el único que trabajaba en la casa prácticamente durante los primeros meses de la pandemia, entonces pues fue bastante complicado. ¿Qué aprendí de la pandemia? Realmente a valorar a las personas que amas, a tus seres queridos, porque pues yo tuve pérdidas sí, pues murió gente allegada a mí pues por el tema de la pandemia, entonces pues claro, aprender a valorar a las personas que están alrededor tuyo. Vivencias positivas en familia, no, pero realmente es muy bonito el tema de reencontrarse con la familia, con las personas que quieres, eso es como lo más bonito. Y si supieras que el 1 de noviembre de 2022 estaremos nuevamente en pandemia encierro total, ¿qué negocio iniciarías? ¿Qué alistarías para tu entorno en casa? Pues yo alistaría pues recursos y alimentos innecesarios pues para sobrevivir y pues de igual manera como saber racionarlos para que nunca haga falta. ¿Y qué negocio emprendería? Yo diría que un restaurante, sin embargo, un restaurante con el que no se pudiera ir a comer allá, obviamente pues, por obvias razones, sino que solo se manejara por domicilios, ya que hoy en día se está manejando mucho ese tipo de comercios. Los efectos del COVID-19 a nivel laboral y a nivel personal. ¿Quiénes perdieron más los empleos? Las personas que trabajaban en los establecimientos de comidas, bien sean restaurantes, cafeterías o fruterías, debido al confinamiento que se creó en ese entonces por el gobierno a nivel nacional. ¿Qué sucedió con aquellas personas que no perdieron el empleo? Fueron afortunadas debido a que se creó la estrategia del teletrabajo y a través de sus casas podían cumplir con sus obligaciones laborales. Si fueras el presidente de Colombia, ¿qué decisiones tomarías si llegase a haber otra pandemia por un periodo de 3 años? Sería como más bien un plan estratégico. Crear algunas estrategias o unos planes de contingencia que sean estrictos y a la vez seguros para sí mismo no crear de pronto un confinamiento a nivel nacional, sino en las ciudades o en los departamentos que hayan más contagio de esta pandemia que se vaya a crear durante este tiempo. En cuanto a nivel personal, ¿cuáles son las mejores capacidades que tienes? Podría decir que sería el autoconocimiento que tengo sobre sí misma, la empatía y la relación con otras personas, la creatividad y el trabajo en equipo, bien sea laboral o bien sea académico. ¿Puedo cambiar el enfoque de mis actividades? Claro que sí, con una estrategia asertiva y con creatividad puedo llegar al mismo objetivo por diferente camino, pues con un diferente plan. ¿Cómo me afectó la pandemia? Principalmente con la pérdida de trabajo, ya que trabajaba en una frutería y pues debido al confinamiento que se creó en ese entonces en el municipio de Fusagasugá, pues tocó cerrar el establecimiento y ya cuando se dio el servicio a domicilio, pues como tal se le daba la oportunidad a las personas realmente necesitadas que tenían que cubrir con las necesidades de sus familias. Y en este caso pues yo vivía acá en el campo con mis papás, entonces pues no requería como tal ese salario muy precisamente. ¿Qué aprendí en pandemia? A conservar la calma, la tranquilidad y la paz. Me ayudó acá con mis animales, pero de todas maneras como que estar acá encerrado, no poder salir al pueblo, no poder salir a compartir con las personas, eso como que él te enseña a generar una paz y una tranquilidad. Vivencias positivas en familia, poder compartir las horas de las comidas, bien sea del desayuno, del almuerzo, de la cena, con mis padres, ya que pues al estar trabajando o al estar estudiando, esas tres comidas del día pues las hacía sola, ellos también lo hacían solo, cada uno por su lado, entonces pues eso fue una vivencia positiva que se creó a nivel familiar.
Si supieras que el 11 de noviembre del 2022 estamos nuevamente en pandemia, total encierro, ¿qué negocio iniciarías? Seguiría entonces con la venta de tamales. En pandemia, pues al ver que no teníamos trabajo con mi cuñada y con mi mamá, pues creamos nuestro mini negocio que era hacer tamales y venderlos, el cual tuvo total éxito. Entonces pues como tal iniciaría nuevamente con ello. ¿Qué alistarías para el entorno de tu casa? De pronto juegos o actividades didácticas para no estresarnos, porque el encierro genera estrés. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Chávez y hoy les voy a hablar sobre los efectos del COVID-19 a nivel laboral y personal. La primera pregunta es: ¿quiénes perdieron más empleos? Considero que todos nos vimos afectados por la pandemia, pero los más afectados fueron los trabajadores de sectores como hotelería, restaurantes, turismos y otros servicios, porque dependen de las interacciones físicas. La segunda pregunta es: ¿qué sucedió con aquellos que no perdieron el empleo? Entonces, ellos tuvieron que adaptarse a los nuevos cambios, hacer uso de las tecnologías para llevar a cabo sus labores, en la mayoría desde casa, como el teletrabajo. La tercera pregunta es: si fueras presidente de Colombia, ¿qué decisiones tomarías si llegara otra etapa de pandemia por 3 años? Y yo siento que esta pregunta es un poco difícil de responderla, pero yo me enfocaría en plantear estrategias que apoyen a los sectores de la economía colombiana, como al campo, brindarles apoyos que les permitan continuar con sus labores. La quinta pregunta es: ¿cuáles son las capacidades que tienes? Yo tengo capacidad creativa, capacidad para el diseño, capacidad para la organización. La sexta pregunta es: ¿cómo me afectó la pandemia? Pues la pandemia en mí produjo un poco de estrés por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, por el miedo de que alguno de mis familiares se enfermara, además de que el negocio familiar se vio muy afectado. Nosotros tenemos una avícola y era un poco difícil conseguir las materias primas para la elaboración de la comida. ¿Qué aprendí en la pandemia? Yo aprendí a compartir en familia, a realizar postres y comidas, porque me inscribí en varios cursos del SENA en estos aspectos. ¿Qué vivencias positivas en familia se dieron por la pandemia? Entonces siento que se puede resumir en una palabra, y esta sería integración, porque la pandemia nos permitió acercarnos más, compartir tiempo de calidad en familia. Y la última pregunta es: si supieras que el 1 de noviembre del 2022 estaremos nuevamente en una pandemia con encierro total, ¿qué negocio iniciarías y qué alistarías para el entorno en casa? Entonces yo iniciaría un negocio de domicilios. Me gustaría enfocarme en comidas rápidas a domicilio. ¿Y qué alistaría? Pues utensilios y víveres de primera necesidad.